Seguimos analizando esta guerra entre Rusia y Ucrania y en esta oportunidad estamos con Martín Baña, historiador y especialista en temas de Rusia. Martín, un placer tenerte en Radar 24. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El placer es todo mío. Martín, para poder entender el presente, ¿qué claves históricas son importantes para poder explicar por qué Ucrania es un punto tan sensible para Rusia? Pero yo tendría en cuenta el discurso, los discursos que viene realizando Vladimir Putin, pero también otros personajes cercanos al presidente ruso, como por ejemplo Vladimir Medinsky, que fue ministro de Cultura hace ya algunos años, en donde Ucrania ocupa un lugar muy importante dentro de una narrativa histórica, ¿no? Que fue reconfigurada, que viene siendo reconfigurada desde hace ya algún tiempo, en donde se piensa a Rusia como, o a la historia rusa en todo caso, como una historia larga, ¿no? de prácticamente 1000 años, que comenzaría con la conversión del príncipe Vladimir al cristianismo en el siglo X. Y acá hay dos elementos que son muy importantes, ¿no? Este poblado que era el príncipe Vladimir de Kiev, ¿no? Y que por otro lado esa conversión se realiza en Crimea. Es decir, son dos lugares que están vinculados a lo que actualmente es Ucrania. Entonces, dentro de ese relato, dentro de esa construcción, que obviamente tiene mucho de utilización forzada de las fuentes y de la interpretación forzada de la historia, ¿no? Ucrania debería pertenecer por derecho propio al territorio ruso. Entonces ahí aparece, hay momentos dentro de esa historia, esa larga historia que cuentan Putin, Medinsky y otros, en donde ese territorio fue desmembrado, ¿no? Del territorio ruso, que habría sido la revolución rusa de 1917, en donde Ucrania, por error de los bolcheviques, de acuerdo a la interpretación de Putin, fue separada del territorio ruso, y entonces lo que haría Putin en este momento, y después de la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Cuando Ucrania volvió a formar parte de ese territorio más amplio, sería reponer o restaurar un error histórico que se habría dado en 1917 y que no debería haber ocurrido, ya que Ucrania debería pertenecer al territorio ruso. Ahora, lo que no tiene en cuenta Putin dentro de esta interpretación y las acciones que realiza en Ucrania es que está pasando por encima de un país que ya tiene más de 30 años de independencia, que tiene soberanía y de un pueblo que tiene autodeterminación, ¿no? Esto no es tenido en cuenta dentro de la visión del putinismo y es por eso que lleva adelante las acciones que lleva hace ya 4 años. Ahora, Martín, ¿qué errores de lectura comete Occidente y también América Latina para poder entender Rusia, la posición de Rusia? Bueno, hay que ver las posiciones, ¿no? Y desde qué lugar político uno se plante, ¿no? Hay posiciones que están más vinculadas a lo que podríamos considerar sectores de derecha, hay otros más vinculados a sectores de izquierda, pero yo creo que comparten algo en común, que es que muchas veces se tiene una visión del conflicto que no deja de ser eurocéntrica. ¿En qué sentido? En el sentido de que en todo caso Rusia o Ucrania, pero particularmente Rusia, actúa solamente en función de los movimientos que realiza Europa u Occidente. En este caso, se intenta explicar la guerra, por lo menos desde Europa o de algunos sectores de Europa y del continente americano, como una respuesta de Rusia ante una provocación de lo que habría sido la OTAN y la Unión Europea, ¿no? La OTAN provocando ahí a Rusia con la incorporación de Ucrania a la alianza y en todo caso también a la Unión Europea. Entonces, en esa visión, lo que se hace es no darle el lugar de agencia a Rusia. Es decir, que Rusia también pueda tener un móvil propio más allá de lo que haga o deje de hacer Occidente. Y en este caso, si uno analiza los discursos de Putin, lo que viene sosteniendo desde hace 4 años, lo que se ve es que no es tanto la amenaza de la OTAN lo que está detrás del móvil de la invasión a Ucrania, sino un poco lo que decía anteriormente, ¿no? Esta necesidad de recuperar, esta obsesión por recuperar un territorio que dentro del imaginario del putinismo nunca tendría que haber salido del territorio ruso. Entonces yo creo que ahí hay una incomprensión, una dificultad para comprender la complejidad de este conflicto y no verlo siempre desde este costado, como decía anteriormente, eurocéntrico, o en todo caso ver que Rusia
solamente se limita a responder. En algunos casos sí, históricamente eso ha sucedido, ¿no? Efectivamente fue así, pero este no sería el caso, más bien todo lo contrario, ¿no? Habría un móvil propio de Rusia, porque fíjate que si el objetivo era combatir a la OTAN o impedir que la OTAN avanzara o se acercara al territorio, a la frontera rusa, se consiguió todo lo contrario. Por ejemplo, países históricamente neutrales como Suecia y Finlandia se han incorporado a la OTAN. Estamos hablando de Finlandia, que está a nada de la frontera rusa, con lo cual esto se aleja de ese objetivo primario, ¿no? El objetivo primario va por otro lado, y que me parece que hay que darle un crédito a esa iniciativa rusa y dejar de mirar el conflicto desde una visión más eurocéntrica, como decía anteriormente. Martín, muy interesante ese contexto que me das porque me lleva una pregunta más de coyuntura y actual y es algo que también nos dejan pues aquellos que nos ven. ¿Ves visos de solución y de acuerdos en estas negociaciones, coordinaciones que se vienen entablando para llegar al fin de esta guerra, al fin de esta invasión por parte de Rusia en Ucrania y donde el tema del territorio está presente, no hay ya territorios ocupados por Rusia y según algunas cifras que hemos revisado, acerca del 20%, y es algo que Rusia no quiere retroceder en sus pretensiones, ¿no? Dejar esos territorios ya ocupados, por ejemplo, el Donbass, ¿no? Que es una parte donde hay ejército ruso y que también viene calando muchísima fuerza en las fronteras que hay entre ambos países, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Efectivamente, yo creo que obviamente que el deseo es que la guerra termine cuanto antes, pero también es la cuestión concreta y real, que es lo que venimos observando los últimos 4 años, es que para que efectivamente el conflicto se termine, hay que salir de una situación de empantanamiento que es en la que nos encontramos actualmente. ¿En qué sentido? En el sentido de que Ucrania no va a renunciar a defender su territorio con todo derecho, y por otro lado, Rusia no va a renunciar a conseguir los objetivos originales de esta invasión. Entonces, llegados a ese punto, es muy difícil poder encontrar un acuerdo, y acá claramente el mayor responsable es Rusia porque es el invasor. Entonces, lo que vimos, por ejemplo, el año pasado, en 2025, es que esos diferentes encuentros en donde se intentaba negociar la paz, que incluyó, por ejemplo, una reunión entre Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska, no fueron más que una mímica, sobre todo sostenida por Rusia, para alargar, para ganar tiempo y para, por un lado, presentarse como un país dispuesto, como un gobierno dispuesto a negociar la paz, pero en la práctica no hacer nada concreto en esa dirección, ¿no? Yo creo que un poco lo que está buscando el Kremlin es ir ganando muy de a poco, ¿no? Y en ese sentido, el Kremlin sabe que tiene tiempo para seguir combatiendo sin ningún tipo de problemas. Está pensando en ir ganando pequeñas victorias en cada uno de esos acuerdos, ¿no? De modo tal que cuando finalmente se vuelvan a reunir o haya una nueva ronda de negociación, todos los puntos que Rusia pretende ya estén incluidos dentro de ese acuerdo, ¿no? Esto no es algo que se vaya a dar mañana ni el mes que viene, como venimos viendo, sino que se vienen dando a través de distintos encuentros que ya llevan 4 años y que tranquilamente, y lamentablemente, agrego yo, podría llevar el mismo tiempo en el futuro, de modo que, como venimos sosteniendo ya desde hace por lo menos 2 años, no se ve, sobre todo por la conducta del Kremlin, un fin de la guerra ni en el corto ni en el mediano plazo.